Buenos días para todos, en realidad, todavía no son las 12. Eh, sí, discúlpenme si se escucha un poquito mal o un poquito de ruido, pero no me encuentro en la oficina, me encuentro en un café, ¿cierto? Porque estoy en un evento, ¿vale? Bueno, como dijo Juli, hoy día vamos a ver la parte de Netflix Auditor, ¿cierto? Y también tengo un pequeño video para mostrar la parte de Data Classification. Eh, Netflix Auditor está actualmente en la versión 10.6, ¿cierto? Esta consola está en la 9.96. Es similar lo que hace, ¿cierto? Si bien es cierto, la 10.6 va a cambiar en cuanto a la reorganización de estos botones, pero la finalidad es la misma, tiene los mismos botones, solo que está un poco cambiada en la orientación, como les digo. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos encontrar en la consola es simplemente un apartado en donde nosotros vamos a poder ver un Quick Start, ¿cierto? En donde vamos a poder iniciar con el inicio rápido para poder hacer una configuración de las diferentes integraciones que podemos hacer, ya sea como de Hopefully, Active Directory, ¿cierto? También podemos auditar la otra parte de File Server, SQL, Windows Server, Exchange, Azure, la parte también de Network Devices, toda esa parte también lo vamos a poder revisar en este apartado. Al fin y al cabo, este apartado nos va a redireccionar a la parte de Monitoring Plan, donde nosotros si pinchamos aquí vamos a encontrar justamente todos nuestros planes de monitoreo que tengamos, ya sea separado por justamente nuestro data source, que es básicamente el origen de nuestra data, ¿cierto? Donde está nuestra información. Por ejemplo, si nosotros tenemos que configurar la parte de Active Directory y la auditoría, vamos a poder encontrarla aquí. ¿Cuál es la configuración? La configuración es muy simple, al fin y al cabo es brindarle el dominio, ¿cierto? Aquí, como pueden ver, nosotros seleccionamos y podemos brindar justamente lo que es el dominio. Y una vez hecho esta recolección esta configuración, ya se puede hacer la recolección de datos y a partir de un tiempo vamos a poder ya evidenciar toda la data dentro de nuestro Netflix Auditor, ¿cierto? ¿Qué es lo importante ver aquí en Netflix Auditor? Bueno, aquí uno de los botones más importantes es el botón de Search, ¿cierto? Como ven aquí que es bastante grande, más grande que todos los demás, ¿cierto? El botón de Search, como lo pueden ver, es para poder justamente nosotros buscar esa información dentro de todo nuestro origen de la data, ¿cierto? Nuestra información. Por supuesto, te entrega a disposición diferentes tipos de filtros, ¿cierto? Ya sea quién, la acción en específico, qué, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, nosotros podemos buscar, por ejemplo, para un usuario en específico, ¿cierto? Como pueden ver aquí, por ejemplo, aquí vamos a tener que poner Q, ¿cierto? Y aquí ponemos el usuario en específico. Si buscamos, nos va a entregar información relacionada al usuario en específico, ¿cierto? Pero, por supuesto, ustedes pueden hacerlo manual como lo estoy haciendo yo, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros también podamos complementarlo justamente con otros apartados que tiene la consola. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar en el search aquí? Cuando nosotros buscamos algo, bueno, como ven, yo busqué información relacionada a un usuario en específico, ya sea en base a cualquier tipo de información, origen de la información, ¿cierto? En este caso se nota que es una base de datos de Oracle, ¿cierto? Entonces vemos que el usuario, vemos cuál es el usuario, el tipo de objeto, la acción en específico, qué, dónde, cuándo, ¿cierto? Y en el lado izquierdo, en el lado derecho vamos a poder ver un detalle de esa justamente como información, ¿cierto? De ese como alerta que se genera o más que alerta, actividad, ¿cierto? Por supuesto, si nosotros pinchamos doble clic, se nos va a desplegar toda esta información nuevamente en una vista más detallada, en donde vemos justamente el tipo de objeto, dónde viene la información, ¿cierto? El tipo el plan de monitoreo que está asociado a como donde viene la información, ¿cierto? El detalle específico de lo que se hizo, y también podemos ver la cuenta, o mejor dicho, el detalle de su usuario, ¿cierto? En donde podemos ver justamente su nombre y su dirección de correo electrónico, algo súper importante también, a qué grupo pertenece ese usuario, ya que con esto podemos nosotros discernir si es que ese grupo en específico tiene bien asociados los permisos para justamente hacer esta actividad. Por ejemplo, si es que este usuario está perteneciente a estos tres, por ejemplo, grupos,
y no tienen acceso a la base de Oracle, significa que aquí hay un permiso mal establecido, ya que este usuario está pudiendo entrar a la base de Oracle. Entonces, así es como nosotros vamos a poder recopilar esta información, ¿cierto? Pero como les decía anteriormente, la idea de esto es como complementarlo justamente con los otros botones. ¿Cuáles son los otros botones? Si yo me voy hacia atrás, vamos a poder encontrar el botón de Behavior Anomaly y Enterprise Overview. Si yo me voy a la parte de Enterprise Overview, como lo dice su nombre, vamos a poder ver una visión general de la empresa. Vamos a ver la semana anterior, ¿cierto? Y aquí vamos a poder encontrar información con unos apartados, ¿cierto? Como unos widgets o como unas vistas de cada uno de los apartados. Por ejemplo, apartados como cambios por fecha, ¿cierto? Dónde se han hecho más cambios, quién ha hecho más cambios, o cambios por dónde está el origen de tu información, ¿cierto? Ya sea Active Directory, Oracle Database, SharePoint, Network Devices como Cisco, ¿cierto? Todo eso lo vamos a poder ver aquí. Por supuesto, cada uno de estos apartados nosotros podemos redireccionarlos a lo que estamos viendo, ¿cierto? Al apartado que estamos viendo. Si nos vamos a la parte de Change by Date, ¿cierto? Podemos pinchar específicamente en Change by Date o específicamente un día. Por ejemplo, el 2 del 9, que fue hace poquito, ¿cierto? El 2 de septiembre nosotros podemos ver cuántos cambios se hicieron alrededor de 81 cambios, ¿cierto? Podemos pinchar y ver cuáles son esos cambios. Si nosotros pinchamos, aquí es donde justamente complementamos el botón Search, ¿cierto? Y nos redirecciona el botón Search con todos los respectivos filtros. Y bueno, aquí justamente nosotros podemos ver toda la actividad que se realizó en esa fecha en específico, el 2 de septiembre del 2023, ¿cierto? Ya sea para la parte de documentos, ¿cierto? Mailboxes, un usuario en específico, y aquí podemos ver toda la actividad. Por ejemplo, aquí también hizo una modificación, un remove, un add, ¿cierto? De table. Podemos ver toda la información. Por ejemplo, si aquí vemos que Alan West, si no me equivoco, Adam West, Mailbox Item, vamos a hacer doble clic, y aquí vemos justamente que se realizó dentro del Exchange una IP, ¿cierto? Client ID, dice client OWA, ¿cierto? Vemos también nuevamente lo que es el respectivo detalle del usuario. Por supuesto, toda esta información la podemos copiar para, si es que queremos ver un blog de notas, por ejemplo, aquí, para poder pegarlo, y nos va a pegar la información exactamente como la vemos atrás, ¿cierto? Tenemos la actividad del usuario y también el detalle del usuario de lo que realiza. Ahora, uno se preguntará también, bueno, qué bueno tener esta información de toda mi empresa, ¿cierto? Pero además yo quiero saber lo importante dentro de mi empresa para poder estar en compliance, por ejemplo, tener mis usuarios siempre con el menor riesgo posible, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a ver justamente ese riesgo asociado a los usuarios? Bueno, tenemos otro apartado dentro de Netflix Auditor, que ya no es Enterprise Overview, sino que netamente ya es la parte de Behavior Anomaly, ¿cierto? Si nosotros pinchamos Behavior Anomaly, vamos a poder encontrar justamente como el comportamiento de los usuarios en base a un porcentaje o a un score o un puntaje de riesgo, ¿cierto? Donde tenemos diferentes tipos de usuarios y nosotros podemos ir, bueno, filtrar por usuario, ¿cierto? Por si es que es por orden alfabético, por las últimas alertas, ¿cierto? O ya por puntaje de riesgo, ¿cierto? Y aquí netamente nos entrega una línea de tiempo con, por supuesto, gráfico, tanto de barra como también de torta, ¿cierto? Para poder tener a disposición nuestra reportería. Y además de eso, nosotros podemos pinchar justamente cada uno de estos usuarios para poder ver su perfil. Vamos a ver un poco más, por ejemplo, en los últimos 30 días, para ver quién ha hecho más cosas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos que Chase Mode tiene 1590 de puntajes de riesgo. Vamos a ver por qué, ¿cierto? Lo vamos a pinchar y entramos justamente a lo que es Chase Mode, el usuario Chase, ¿cierto? Aquí al lado derecho vamos a poder encontrar justamente como la información del usuario, ¿cierto? En función de la cuenta, el nombre que se despliega, cuál es el estatus de Active Directory, el email. Si queremos saber cuántos miembros podemos pinchar aquí, nos va a abrir más a detalle, ¿cierto?
siempre con botones, redireccionamiento a botones que te pueden ser útiles, como por ejemplo, bueno, aparte de copiar esta como detalle del usuario, también ver como toda la actividad del usuario. Y si nosotros pinchamos Show User Activity, nos va a abrir un Netflix Auditor adicional, ¿cierto? En donde nos va a poner un search con Who, ¿cierto? Con el respectivo filtro de ese respectivo usuario, para tener a disposición siempre la información que nosotros queramos saber. Ahora, acá también podemos ver el Show User Activity, ¿cierto? Y bueno, tenemos otro tipo de configuración. Y en el lado izquierdo, que es el donde se despliega esta como línea de tiempo, ¿cierto? Con los gráficos, podemos ver abajo una lista de todas las alertas que despliega este usuario en función de lo que está haciendo, ¿cierto? Siempre, y esto es bueno que recalcarlo, que estas alertas son customizables, por supuesto, vienen predefinidas, ustedes pueden tomarlas y customizarlas a su antojo, pueden darle el puntaje de riesgo que ustedes quieran, ¿cierto? El threshold, y ahí, bueno, dependiendo de lo que ustedes quieran, van activando. Por ejemplo, si yo voy a Risk Score, ¿cierto? Voy que aquí tengo un Interactive Logon to Domain Controller, que sería como mi alerta con más riesgo, que al fin y al cabo la tengo 5 veces. Voy a ver un poco más detalle de esa alerta, ¿cierto? Y aquí te entrega justamente este detalle de la alerta. Te entrega justamente por qué se originó esta alerta, con el nombre en específico, cuál es el porcentaje, ¿cierto? Quién lo generó, dónde se generó la acción en específico. Y por supuesto, link con acciones respectivas, como ver el usuario, toda la actividad del usuario nuevamente, o ver esta respectiva actividad dentro del search, ¿cierto? Todo eso lo vamos a poder ver en esta parte de User Profile. Por si acaso yo no tengo otra pantalla en estos momentos como para ver si es que hay preguntas o algo, así que si tienen preguntas o dudas las pueden dejar y ahí Juli me va a ir interrumpiendo cuando sea necesario la respuesta de María. ¿Qué otra cosa les podemos mostrar de Netflix Auditor? Bueno, otra parte importante es que, bueno, si bien es cierto, yo quiero estar en compliance, puedo ver mi Enterprise Overview, puedo ver el Behavior Anomaly, toda la anomalía ¿cierto? de mis usuarios, todo el comportamiento de mis usuarios. También quiero saber si tengo estándares correctos en mi empresa, ¿cierto? Ya sea en función de todas las como posibles incidencias que podamos tener en la parte de Risk Assessment, ¿cierto? Si nosotros pinchamos Risk Assessment, nosotros vamos a poder encontrar, bueno, aquí no está muy bien, no está configurado todo en esta consola de demostración, por ende aquí no muestra mucha información, pero sí podemos ver que está separado, por supuesto, en riesgos, ¿cierto? Por nombre de riesgos, y en computadores y, por ejemplo, usuarios, ¿cierto? Permisos, información y infraestructura, y con esto nosotros podemos justamente, viene por defecto ya con sus respectivos, como les decía, thresholds, pero ustedes pueden modificarlos, como ven ahí. Y, por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Es que nosotros podemos ver si es que estamos con riesgo, cuál es nuestro nivel de riesgo al fin y al cabo con lo que están los riesgos que se muestran aquí. Por ejemplo, en este caso que dice server con cuentas de como invitados, ¿cierto? Habilitadas dentro de los servidores, no tengo ninguna, por ende tengo un 0% y estoy dentro del low. Yo esto lo puedo modificar, ¿cierto? Aquí y ponerle que dentro de 0 a 1% sea low, ¿cierto? Medium y high, ahí voy poniendo el respectivo valor para este porcentaje de riesgo, ¿cierto? Y así con todo lo demás, por ejemplo, la parte de permisos, yo puedo ver como cuentas de usuarios que tienen permisos de administrador, en este caso no tengo información, por ende no me puede mostrar, pero si tuviera información, ¿cierto? Me podría entregar un porcentaje de si es que estoy o no, como con mucho porcentaje de riesgo o no, ¿cierto? Con mucho nivel. Ahora, todas estas cosas también son redireccionamientos a poder exportarlas y poder suscribirse. ¿Qué quiere decir que me suscribo? En donde yo voy a poder generar como un reporte en diferentes tipos de, como, bueno, en este caso aquí te lo genera como un mail o tú lo puedes generar como un share, ¿cierto? Y además con un schedule diferente para que te llegue al correo electrónico, ¿cierto? Todo este como específico reporte. Y además también tienes la posibilidad de irte directamente a un reporte, que ese es otro apartado que les voy a comentar en un momento.
Como les decía anteriormente, algo importante es la parte de alertas, ¿cierto? Si yo me voy aquí a parte de alertas, voy a poder encontrar justamente las alertas que yo voy a poder ir generando, que justamente son algunas ya tienen predefinidas. Si se fijan aquí, yo puedo agregar una alerta, editarla, duplicarla. Cuando agrego una respectiva alerta, yo puedo activarla o no. Por ejemplo, esto que dice account locked out, o sea, cuentas que están bloqueadas, está deshabilitado, por ende no me va a mostrar esta alerta. Ahora yo con aplicar aquí ya automáticamente ya la habilito, ¿cierto? Pero eso más que nada lo que podemos hacer con las alertas, ¿cierto? Cuando agregamos una alerta nos va a agregar, bueno, en general, por supuesto, algún tipo de nombre, algún tipo de tag que nosotros queramos hacer. Eh, Aquí podemos agregar justamente el correo electrónico respectivo. Bueno, además del correo electrónico también podemos a través del SMS, ¿cierto? Bueno, los filtros en específico, podemos poner filtros, thresholds, para poder justamente modificar cuál es cuando se genera una alerta dentro de nuestra, a nuestro email, ¿cierto? El puntaje de riesgo que nosotros también podemos modificarlo, y alguna acción que nosotros queramos hacer, a response action, que al fin y al cabo lo que podemos hacer es generar un ejecutable, un ejecutable, valga la redundancia. Y aquí también para poder poner líneas de comando, ¿cierto? Esa es la parte de add alert, ¿cierto? Para poder agregar nuestras propias alertas customizables. Y para finalizar con esta parte de Netflix Auditor, lo importante aquí mostrar también es la parte de reportería. En la parte de reportería nosotros vamos a poder encontrar, perdón, justamente la parte, bueno, tres apartados: en la parte de predefinidos, la parte de compliance y la parte de custom. La parte de custom es básicamente cuando nosotros creamos nuestros propios reportes en función de lo que vamos nosotros buscando, ¿cierto? Porque a medida que nosotros vamos buscando dentro de la búsqueda propiamente tal, dentro del audito, nosotros vamos a poder ir generando este tipo de reportes, ¿cierto? Cuando vamos generando este tipo de reportes, nosotros lo vamos a poder ir guardando en esta parte de, ¿cierto? Además de eso, nosotros tenemos los predefinidos, que los predefinidos vienen separados justamente por data source, ¿cierto? Ya sea por ejemplo, Active Directory, Azure, ¿cierto? Exchange, etcétera. Y además está la posibilidad de nosotros poder estar, como les decía anteriormente, en compliance, ya que te da la posibilidad de tener estos reportes en compliance. O sea, que te sirven para que tú puedas justamente como si te piden estar en compliance, por ejemplo, con el HIPAA, ¿cierto? Para la parte de hospitales, o la ISO 27001 o PCI, justamente con esto nosotros vamos a poder eh, sacar estos reportes para poder estar en compliance. ¿Dónde estamos a qué puntos nosotros nos podemos como enfocar con cada uno de estas compliance? Bueno, cada uno, si nosotros pinchamos, por ejemplo, la ISO 27001, vamos a poder encontrar justamente toda la información que te entrega Netflix Auditor, satisfaciendo a las ISO 27001, los puntos respectivos, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, todos estos informes que vamos a encontrar a continuación te sirven para satisfacer todos estos puntos dentro de la ISO 27001, ¿cierto? ¿Cuáles son esos reportes? Por ejemplo, si nos vamos a la parte de la ISO 27001 y abrimos, tenemos todos estos reportes que al fin y al cabo te sirven para poder tú estar en compliance. Podemos ver, por supuesto, justamente un respectivo como reporte, ¿cierto? Por ejemplo, el primero, vamos a ver el primero, ¿cierto? Aquí te dice cuál específicamente es ese reporte, ¿cierto? También te da la posibilidad de suscribirte a ese reporte para que tú en la parte del recipient agregues tu respectivo email y después le pongas add, ¿cierto? Y automáticamente, bueno, ahí en la parte de filtros tienes que poner el monitoring plan, que en este caso puede ser Azure, por ejemplo. Y bueno, una vez hecho eso, automáticamente quedas suscrito, ¿cierto? Pero la idea de nosotros es poder revisar también este reporte. Nosotros vamos a View, ¿cierto? A la vista, y nos va a redireccionar a esta vista para poder nosotros revisar este reporte. Siempre esta vista de reporte vamos a poder encontrar los filtros arriba, ¿cierto? Y abajo toda la información. Vamos a cambiar el tiempo, ¿cierto? Y vamos a poner, por ejemplo, este año, ¿cierto? Y vamos a ver para ver la información de este año de justamente Access to
archive data, o sea, como acceso al archivo de la data, ¿cierto? Y aquí vemos justamente todos estos usuarios hicieron lectura en esta cantidad de veces a ciertas cantidades de archivos, ¿cierto? Esto, por supuesto, lo tenemos como reporte, lo podemos guardar, lo podemos imprimir. Bueno, por supuesto, también podemos hacer un zoom, ¿cierto? Específicamente, y cuando lo podemos descargar en todos estos tipos de documentos, ya sea Word, Excel, PowerPoint, PDF, y también una fuente de datos para otro tipo de programas. Bueno, como ven aquí en la parte de Access to Archive Data, en la parte del rating, tenemos, si pasamos el mouse, se nos despega la manito, significa que es como un link en donde podemos pincharlo y acceder a otro respectivo como reporte, pero en función y ya más específico del usuario, ¿cierto? Vamos a mandarlo un poquito para que vean que justamente aquí tenemos ya data justamente más detallada en donde vamos a poder encontrar justamente la acción en específico, el tipo de objeto que pasó, dónde pasó y quién en específico el que hizo eso. En este caso tenemos a este Colton East que realizó una lectura de una lista, o sea que se metió a una carpeta en específico en SharePoint, ¿cierto? Y revisó la lista de bills, ¿cierto? Y después empezó a entrar a documento por documento, por ejemplo, a los TXT, porque dentro de esa carpeta de bills hay muchos TXT. Entonces empezó a leer el 4, el 14, el 15, y así todo esto es lo que vamos a poder ver y poder como visualizar en la parte de reports. Además de eso, como ustedes vieron que este Enterprise Overview lo podíamos ver a nivel de como en la empresa, ¿cierto? En la parte de reports también podemos hacerlo en función de como el específico data source, ¿cierto? Por ejemplo, si me voy a la parte de Active Directory y Active Directory Change, aquí netamente voy a tener Active Directory Overview, que es como similar a la misma vista que vemos a nivel de como empresarial, ¿cierto? De toda nuestra empresa, pero lo vemos a nivel de Active Directory. Si se fijan, me voy aquí a, por ejemplo, los últimos 30 días, aquí vamos a poder encontrar justamente los mismos como información, ¿cierto? Change by date, quién hizo los más cambios, dónde se hicieron, etcétera, pero en función de ahora entre actividades, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos que hoy, ¿cierto? 7 del 9 se han hecho 31 cambios. Podemos pinchar aquí y ver justamente que el usuario de MODC ha hecho todos estos cambios específicos, ¿cierto? El día de hoy. Eso es la parte de Netflix Out. No sé, Juli, si alguien tendrá alguna duda por ahí. Si no, va para pasarnos a la parte de... José, que sí, podemos compartir el brochure del producto, sí. Página web de conocimiento autoestudio. Si quieren información en español, pueden acceder a netflix.es. Ahí van a encontrar toda la información de los productos. Y sobre el programa de canales, podemos, si lo deseas, José, ver una reunión con el agente que te atiende a ti, o podemos agendarla con Adriana. Ahí estoy poniendo el correo en el chat para que veamos todo lo del programa de partners. Entonces, igual es muy importante que consulten con sus clientes, pues principalmente cuál es la preocupación que quieren y que necesitan abordar. Si es para un control interno, si es por una auditoría, si es por cumplimiento normativo, y preguntarles cuáles aplicaciones tienen interés. Para revisar con Netflix, entonces Azure, servidores, SharePoint, también todo el tema de si quieren hacer una demo o algo más a fondo, quizás un plan de concepto también. Preguntar pues todos los datos necesarios del cliente. Exacto. Y además, disculpa que te interrumpa, además de eso también recordarles, bueno, ahí cuando ingresan a la página de Netflix y buscan información,
se van a encontrar de que lo que estamos presentando ahora es una similaridad con lo que toda la gran bundle que tiene Netflix para todo tipo de soluciones, ¿cierto? Entonces ahí cualquier tipo de consulta, duda también que tengan con otro tipo de solución también la podemos ver, no hay problema en eso. Ahí se comunican con nosotros y lo podemos ver. Vale. Ahora les voy a mostrar la parte de justamente Netflix Data Classification, ¿cierto? Lamentablemente no tengo acceso a una demo, pero sí justamente en algún momento tuve acceso y les voy a mostrar un video de una demo que yo hice justamente de Netflix Auditor, perdón, de Netflix Data Classification, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de Netflix Data Classification? Es que nosotros podemos brindarle diferentes tipos de también data source, ¿cierto? Al igual que como Netflix Auditor, pero esta vez en vez de como auditar propiamente tal, te va a tomar toda esa, te va a procesar todos esos archivos, por así decirlo, y además te va a entregar cuál de esos archivos son data sensibles, ¿ya? De eso se trata esta consola, ¿cierto? Si se fijan, esta consola nosotros entramos a través de un navegador, te va a entregar información relacionada a, bueno, el dashboard principal te entrega algo como lo ves a continuación, ¿cierto? Bueno, te va a mostrar justamente diferentes tipos de cómo lo ordena la data propiamente el Data Classification, cómo la clasifica, ¿cierto? Y aquí vemos diferentes tipos. Por ejemplo, aquí vemos la parte de que nosotros podemos clasificar por data sensible en el origen, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos que estamos como compartiendo en un servidor, ¿cierto? Una carpeta, por ejemplo, public, accounting, and client, eso está compartido, ¿cierto? Y dentro de esas carpetas se entrega en un gráfico cuál dentro de ellas hay data sensible, ¿cierto? Y por supuesto un top 5. Además de eso, más abajo va a entregar también la parte de, bueno, de taxonomía, ¿cierto? Esto es súper importante, porque esto dentro de Netflix Data Classification tenemos taxonomías para poder clasificar la data. Estas taxonomías, por ejemplo, hay diferentes. Dentro de las taxonomías más relevantes tenemos, por ejemplo, las partes de financiera, como por ejemplo PCI, GDPR, GLBA, ¿cierto? Financial Records. Eso todo también lo vamos a poder clasificar también por términos, ¿cierto? Ya términos dentro de las taxonomías propiamente tal, dentro de esas taxonomías, términos en específicos como por ejemplo tarjetas de crédito, como Union Pay, ¿cierto? Mastercard, Visa, todo eso lo vamos a poder encontrar dentro para poder clasificarlo, ¿cierto? Si yo me voy a la parte de context, me voy aquí a source, es donde justamente yo voy a poder ingresar lo que son mis data sources, todo integrar o darle la orden a Netflix de poder clasificar esta data, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos la parte de BAP Shared Folder, ¿cierto? Que si ingresamos a BAP Shared Folder, nos va a entregar justamente cuáles son las carpetas que nosotros estamos compartiendo en un servidor, ¿cierto? Y que Netflix está tomando para poder clasificar la data. Por supuesto, nosotros desde aquí podemos navegar dentro de esas carpetas para poder ver qué es lo que tenemos dentro de ellas. Y lo bueno de esto es que también podemos pinchar, por ejemplo, el número o la información para saber justamente información de ese respectivo archivo. Vamos a ver si es que lo podemos pinchar, ¿cierto? Aquí en la parte de I, ¿cierto? Vamos a poder encontrar un resumen de este como archivo en específico. Vamos a poder encontrar el texto en específico, perdón, los metadatos, etcétera. Si nos vamos atrás, bueno, y ahí voy a poder agregar en este apartado de agregar, ¿cierto? Aquí vamos a poder ver justamente que tenemos todos los apartados para poder agregar justamente ya sea SharePoint, un folder, un file en específico, una base de datos, Dropbox, Google Drive, Box, Enchain, etcétera, etcétera. Ahí si necesitan más información. De hecho, esta versión está desactualizada también, entonces por ende lo más probable es que ahora tenemos más integración, ¿cierto? Pero básicamente es eso. Cuando nosotros luego de como configurarlo, nosotros nos podemos ir a las taxonomías y dentro de, bueno, un segundo, ahí, a las taxonomías nosotros vamos a poder encontrar un dashboard de taxonomía, ¿cierto? En donde tenemos
administración de términos, ¿cierto? Dentro de las taxonomías tenemos taxonomías como tipo de archivos, como les decía, registros financieros, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y dentro de ellos tenemos términos como por ejemplo dentro de tipos de archivos Excel, HTML, PDF, PowerPoint, etcétera, que en el dashboard te lo va a entregar como gráfico, ¿cierto? Además, en Taxonomy Settings, perdón, segundo. Nosotros podemos pinchar cada uno de estos, por ejemplo, para saber más información de, por ejemplo, los Excel, los PDFs, los textos, ¿cierto? Etcétera. Si no me equivoco, aquí en la demo pincho PDF, ¿cierto? Y aquí cuando pinchas PDF, te redirecciona como a un apartado donde tú puedes configurar la parte de PDF y tú aquí agregas las pistas o las clues, que básicamente es para poder nosotros encontrar la información de PDF. En este caso hay un metadato que dice tipo de archivo PDF, entonces por ende nosotros con este metadato lo vamos a poder, si el metadato, si dentro del archivo o específico tiene un metadato que es PDF, lo vamos a poder clasificar como PDF. Pero ustedes aquí pueden agregar los diferentes tipos de pistas para poder identificar con mejor manera, ¿cierto?, diferentes tipos de taxonomía. La idea es que lo tengamos aquí a disposición para poder nosotros customizarlo a nuestro antojo, ¿cierto? Podemos agregar expresiones regulares, etcétera. Además de eso, nosotros tenemos el apartado de, si no me equivoco, el de Browse. Y en el Browse aquí, si pinchamos, vamos a poder ver justamente esos 33 PDFs específicos para poder ver justamente lo que nos entrega Netflix Data Classification, ¿cierto? Entonces, si vemos aquí, nos entrega justamente ya dónde está como la ruta de específico y también un link directo para nosotros pincharlo y, por supuesto, se nos va a abrir. Ahora, veamos si pinchamos y se nos abre. Ahí específicamente se nos va a abrir en otra ventana, por supuesto, este específico archivo, que era un PDF, ¿cierto? Bueno, también aquí en la demo, básicamente así es el Data Classification. Bueno, tenemos la parte de Reports también. En la parte de Reports, lo importante es mostrar aquí en Classification Reports que podemos mostrar Sensitive Documents, ¿cierto? Como un reporte netamente de lo que es el reporte de los datos sensitivos dentro de todo, esos 52, si no me equivoco, que son sensitivos, los vamos a poder ver acá. Por supuesto, como les decía, cada uno de estos nosotros vamos a poder ingresar. Si se fijan, aquí estamos como el mismo apartado que vimos anteriormente con Deltrick Auditor, que era que Chase Bolt se metía al SharePoint, ¿cierto? E ingresaba los fields y todo. Aquí no está en un SharePoint, pero sí está en una carpeta compartida que es exactamente la misma carpeta, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, podemos ver qué ese 14.txt era. Vamos a poder ver el submarine, los metadatos y además en la parte de text que específicamente tiene ese de texto en específico, ese .txt. En este caso era una tarjeta de crédito, ¿cierto? Una tarjeta de crédito en mínimo. Eso más que nada es lo que podemos hacer con Data Classification. Lamentablemente no les puedo mostrar más porque como es un video está muy limitado, pero más que nada es eso. Esa era nuestra demostración, chicos. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta o con cualquier cosa, estamos aquí para leer. Recuerden igual que tienen todo nuestro apoyo para acompañarlos a las reuniones con sus clientes. Como le dije a José, con la gente de CPNNet que los está atendiendo, porque sé que hay canales de Perú, de Chile y de Colombia en el webinar, entonces la gente que los está atendiendo, esa persona le debe dar todo el direccionamiento del programa de partners, o bien, si no tienen todavía ningún agente asignado, en el chat les dejé el correo de Adriana, adriana.molano@cpnnetsecurity.com. Importante, lo que les digo, si quieren revisar el tema de Auditor, pues saber cuál es el tamaño del entorno de usuarios habilitados en el Active Directory. Y pues para la parte de Data Classification, pues bueno, dónde están los datos que pueden clasificar, qué tipo de datos sensibles que pueden llegar, el tamaño aproximado, el número aproximado de archivos y toda esa información nos va a ayudar a nosotros a acompañarlos en su presentación. Con
Entonces, si no tienen más preguntas, los dejamos liberados para que continúen con sus actividades del día de hoy. Agradecerles siempre por su asistencia y síganos en LinkedIn, que ahí estamos publicando Por favor. más. Gracias, Tommy. Exacto, atento a nuestras redes sociales. Gracias a ti, Juli, por todo el apoyo. Gracias, chicos, a ustedes por la asistencia, gracias por escucharnos, que tengan un muy buen día y nos vemos en otra oportunidad. ¿Vale? Vale, hasta luego.